Tomen su lugar, por favor. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Los que llegaron tarde se perdieron lo mejor y ahora les toca la parte aburrida, que es escucharme a mí. Entonces, por favor, tomen sus lugares. Vamos a seguir con lo que hablamos hace 8 días y como veo a varias personas que no estuvieron hace 8 días, me van a dar hoy 15 minutos más. Mentira, 5 minutos más. Y hacemos un recuento rápido de lo que hablamos hace 8 días. Entonces, ¿qué les parece si cerramos los ojos, oramos y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y que podamos entrar en un lugar de dependencia? Creo que es algo que Dios quiere hacer cada vez que nos acercamos a la palabra. Creo que Dios quiere que entremos en un lugar de dependencia porque no somos lo suficientemente inteligentes, hábiles para interpretar, para entender. Y creo que es algo que Dios quiere traer a nuestros corazones, una mayor dependencia del Espíritu. Muchas veces queremos más de Dios, pero estamos muy llenos de nosotros mismos y necesitamos entrar en un lugar de vaciarnos a nosotros mismos para que sea Dios en nosotros. Y sentía que oráramos juntos porque creo que todos necesitamos eso. Estamos muy llenos de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestras interpretaciones, de nuestras formas de ver el mundo. Y muchas veces decimos, yo quiero más de Dios, yo quiero ver más a Dios, pero estoy muy lleno de mí mismo y eso me impide ver a Dios. Y creo que Dios nos quiere llevar a un lugar de estar vacíos. Algo lleno no se puede llenar, algo vacío se puede llenar. Y creo que a veces nos preguntamos eso, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Empecemos por vaciarnos de nosotros mismos. Entonces los invito a que podamos entrar juntos porque creo que es un llamado que Dios quiere hacernos juntos, de vaciarnos, de que entremos en un lugar de completa dependencia de su Espíritu. Papá, yo te pido que llenes este lugar de tu presencia y también te pido que seas tú vaciándonos de nosotros mismos, de nuestras propias ideas, de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias conclusiones. Y yo te pido que podamos ser vasijas vacías para que tú las llenes, Dios. Queremos ser como Jesús, ser llenos de la plenitud de Dios. Y yo oro que encuentres en este lugar personas que se vacían a sí mismas para que tú las llenes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos hablando hace 8 días y tiene el mismo título hoy y es Conociendo a Dios en la historia de Israel. Dios decidió darse a conocer por medio de un pueblo y en su deseo decidió darse a conocer por medio de una historia. Dios en su sabiduría no decidió dar una lista de sus atributos, aunque podemos hacer una lista de sus atributos, y podemos hacer una lista de su carácter, y podemos hacer una lista de sus deseos, también podríamos hacerlo, pero Él decidió hacerlo de una forma mucho más cercana, y decidió darse a conocer por medio de una historia, y escogió a un pueblo, y por medio de ese pueblo decidió darse a conocer. Decidió dar a conocer sus deseos, decidió dar a conocer sus atributos, decidió dar a conocer su carácter y su corazón. Si nosotros leemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que en cada historia, en cada interacción de Dios con el hombre está revelando su deseo, está revelando su carácter,
está revelando sus atributos y está revelando su corazón. Siempre, con cualquier persona con la que se relaciona a Dios, empieza a revelarse a sí mismo. Y hablábamos acerca de dos cosas. Quiero que esto pueda quedar tatuado en su corazón. Este tiempo en el que estamos viviendo, antes del regreso de Jesús, ¿sí? Y desde el momento de la creación ha habido dos cosas que están en el corazón de Dios. Y creo que nosotros debemos alinearnos a eso. Número uno, Jesús desea revelarse como nunca antes a un pueblo. Jesús desea darse a conocer como nunca antes. Por eso Hebreos 1 dice, antes Dios había hablado por medio de los profetas, había hablado por medio de sus padres. Ahora hace esa aclaración, dice, ahora, en estos últimos tiempos ha decidido darse a conocer por medio de su Hijo. Y de alguna u otra forma está hablando acerca de Juan 13 al 17, donde Jesús dice una vez más, el que me ve a mí ve al Padre. Y podemos ir muy profundo y solo estar hablando acerca de cómo Jesús quería darse a conocer y cómo hubo ciertas personas que entendieron este deseo de Dios y accedieron a revelaciones de Dios que nadie ha accedido. Uno de esos ejemplos que me gusta poner es Moisés. Moisés empezó a hablar con Dios y empezó a decirle, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y 2 Corintios 4:18 dice, la gloria de Dios está en el rostro de Jesucristo. O sea, quien realmente estaba viendo Moisés era Jesucristo. Porque si él quería ver la gloria y Dios le mostró la gloria, y después el apóstol Pablo nos va a decir en 2 Corintios 4:18, la gloria de Dios está escondida en el rostro de Jesucristo. Devolvámonos. ¿Quién estaba viendo Moisés? Cristo. O sea, desde el principio podemos ver que había un deseo en el corazón de Dios por darse a conocer. Y ahora el autor de Hebreos no lo facilita mucho más y dice, en estos últimos tiempos Él va a dar a conocer a su Hijo como nunca antes. Jesús en la oración de Juan 17 en el versículo 1 o en el versículo 2 dice, Padre, glorifícame para que yo te glorifique. Una vez más Jesús está hablando con el Padre y está diciendo, dame a conocer, muestra mi gloria a otros. O sea, podemos definir uno de los puntos de esta era, de su vida, es que Dios quiere darse a conocer por medio de Jesús como nunca antes. Ahora esto nos acerca o nos pone en la relación correcta con las Escrituras. Porque Jesús también dijo, las Escrituras hablan acerca de mí. Los profetas hablaron acerca de mí. Isaías habló acerca de mí. Juan 12:52, Juan 8:58 Jesús también va a decir, Abraham vio mi día y se alegró. O sea, todos los profetas de alguna u otra forma vieron a Jesús y el deseo del corazón de Dios era, yo quiero exaltar al Hijo sobre todas las cosas. Y hablábamos un poco hace 8 días acerca de Isaías 2 y decíamos, Dios está completamente comprometido en derribar todo lo que se levante por encima de la exaltación de su Hijo. Imperios personales, familias, relaciones, posesiones, todo lo que nosotros pongamos por encima de Cristo, Dios está dispuesto a derribarlo. Y creo que eso debe traer un temor del Señor dentro de nosotros sano, en decir, ¿estoy edificando para conocer a Jesús y darle la gloria, o estoy edificando para mi propia gloria y para darme a conocer yo mismo? Nos pone en una relación correcta con Dios. Si quiere, habla conmigo Isaías 2, porque quiero que lo veamos juntos. ¿Qué tal si lo leemos todo? Isaías 2.
Voy a buscar Nueva Biblia de las Américas para que el que no haya traído su Biblia pueda leerla con nosotros en la pantalla. Isaías 2. Isaías 2. ¿Listos? Los que no trajeron su Biblia o no la tienen en el celular, ahí va a estar en la pantalla. Miren lo que dice Isaías. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Dice, acontecerá en los postreros días, o sea, nos está poniendo en la misma línea de tiempo que el autor de Hebreos nos está poniendo, y está diciendo, en los últimos días yo voy a revelar a mi hijo. Ahora Isaías está viendo algo también en los últimos días y está diciendo, en los postreros días o en los últimos días, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Está hablando solo acerca del monte de Sión en Jerusalén. Y dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, está hablando acerca del tiempo de juicio de Jesús. Y dice, él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí está hablando acerca del reinado de Jesús. Está diciendo que las armas que usan para la guerra las van a usar para la agricultura. Y dice, no habrá guerra, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, el servicio militar va a ser obsoleto. Dice, casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz del Señor. Ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Acá está hablando acerca de la tolerancia de Israel con los pueblos alrededor. Y creo que podemos aplicarlo a nosotros. ¿Cuántas veces toleramos, aceptamos prácticas que van en contra de la ley de Dios y las hacemos como nuestras? Dice, se ha llenado su tierra de plata y de oro y no tienen fin sus tesoros. Su tierra se ha llenado de caballos y no tienen fin sus carros. Está hablando acerca de la abundancia de Israel. Dice también, su tierra se ha llenado de ídolos. Adoran la obra de sus manos, lo que han hecho sus dedos. Isaías está atacando de una vez lo que estábamos hablando. Las personas están adorando su propio trabajo, se están adorando a sí mismos. Dicen, y han puesto ídolos. Un ídolo es cualquier cosa que toma o que roba el lugar de Dios. Isaías está hablando acerca de eso. Dice, ha sido humillado, versículo 9, el hombre común, y ha sido abatido el hombre de importancia, pero no los perdones. Métete en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Acá está hablando acerca de Jesús. Apocalipsis dice que Él es la estrella de la mañana y que nadie brilla más que Él. Y está diciendo, métanse en la roca. Está hablando acerca de terror ante la venida de Jesús. Y dice, escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Miren el versículo 11. Y esto hablo acerca de Proverbios, donde dice, 6 cosas o 7 cosas aborrece al Señor. Dice, la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres, porque el Señor será exaltado en aquel día. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo lo que es soberbio y orgulloso, contra todo lo que se ha ensalzado o enaltecido. Me gusta que diga ensalzado. Y serán abatidos. Esto será contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, contra todas las encinas de Basán.
está hablando de manera poética acerca de la naturaleza en Medio Oriente, pero los libaneses y las personas en Medio Oriente valoran mucho los cedros del Líbano y los ponen sobre, por decirlo así, un pedestal. Versículo 14 dice: contra los montes encumbrados, contra los collados elevados, contra toda torre alta, contra toda muralla fortificada, contra todas las naves de Tarsis, contra toda obra de arte preciada. Miren lo que está hablando, incluso está hablando acerca de obras de arte que el hombre ha hecho para enaltecerse a sí mismo. Será humillado el orgullo del hombre y será abatido el orgullo de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Y los ídolos desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra, ante el Señor, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. En aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, y se había hecho para adorarlos, y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Dejen de considerar al hombre, cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? Isaías 2 nos da la imagen perfecta y nos está mostrando que todo lo que se levante por encima de la exaltación de Jesús, Dios no va a tener cuidado en derrumbarlo. Y creo que ahí es cuando nosotros debemos empezar a hacer cuentas y cálculos en nuestra vida. Porque Jesús mismo dijo que es insensato un hombre que quiere construir una torre y no hace cuentas antes de eso. Y muchas veces nosotros hemos construido nuestras vidas, hemos construido nuestras propias torres, pero nunca hicimos cuentas de qué tipo de cosas, qué tipo de construcción estaba levantando. Y esto no lo digo de manera para juzgarnos, sino para que podamos entrar en una conversación con Dios y recapacitar qué es lo que estamos construyendo. ¿Qué tipo de imperio estamos levantando? ¿Estoy levantando mi propio imperio y mi propio nombre? ¿O estoy levantando su imperio y su propio nombre? Ahora, esa es la tarea número 1 de este siglo, de esta era. Exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Ahora, número 2. Dios quiere un pueblo, una novia, una familia, como usted quiera llamarlo, una iglesia que se parezca a la imagen de su Hijo. Y dice, y esta va a ser mi recompensa. Jesús mismo dice, esta va a ser mi recompensa. Ustedes, nosotros como iglesia, somos la recompensa de Jesús. Ahora pensemos, si Dios quiere exaltar a Cristo sobre todo y quiere una compañera eterna que es la iglesia, ¿en qué nosotros deberíamos gastar nuestra vida y nuestro tiempo? Muchas veces nosotros buscamos nuestra propia recompensa y somos impacientes. Empezamos a orar a Dios por un trabajo, por provisión, por salud, y somos impacientes. Si Dios no responde en 2 meses, me enojo con Dios porque no me respondió. ¿Usted sabía que Jesús lleva esperando 6,000 años por su recompensa y no está enojado? Y no ha recibido todavía su recompensa. No ha recibido todavía su oración. Jesús está intercediendo día y noche por una iglesia, por una compañera, y no ha recibido su recompensa. Piense conmigo. Jesús no ha recibido su recompensa aún. Ahora, si nosotros
simplificamos estas dos cosas, la manera en la que debemos vivir, creo que ya tenemos mucho que hacer y no tenemos que complicarnos tanto. Dios quiere revelarse como nunca antes. Dios quiere una compañera a la imagen de su Hijo. Ya hay mucho trabajo que hacer. Ahora, ¿por qué es importante la relación o el conocimiento de Dios a través de la historia de Israel? Creo que muchas veces tenemos una imagen tergiversada de quién es Dios y por eso no entramos a colaborar en el plan de Dios. Y acá quiero hablar un poco acerca de la paternidad de Dios, porque es muy interesante que en Mateo 25, en la parábola de los talentos, el hombre que esconde sus talentos en la tierra es porque tenía una imagen incorrecta del Padre. Ahora, muchas veces nosotros no usamos nuestros talentos, nuestros dones y nuestra vida porque tenemos una imagen incorrecta del Padre. Y ahora la historia de Israel nos lleva a entender la imagen del Padre. ¿Quién realmente es Dios y cómo se relaciona con su pueblo? Eso nos va a dar una imagen de quién es Dios y cómo se relaciona conmigo. Y muchas veces miramos la historia de Israel como un Dios que está bravo todo el tiempo, que está emitiendo juicio todo el tiempo y nunca tomamos el tiempo para ver las características reales de un Dios relacionándose con su pueblo. Porque se acuerdan de Mateo 25, uno dice yo tenía 5 talentos y di 10, yo tenía 10 y di 20, yo tenía 2 y te doy 4, y el otro dice por cuanto tú eres severo. De alguna u otra forma lo dice así. Yo lo escondí porque tenía miedo. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en una relación de miedo con Dios? Como si Él estuviera mirando nuestros pasos y estuviera mirando cada vez que nosotros vamos a equivocarnos y decir, se equivocó otra vez. ¿Se acuerdan? Y quiero poner desde ya el fundamento de la imagen del carácter de Dios con la historia de Pedro. Y ya vamos a empezar. ¿Se acuerdan antes de que Pedro niegue a Jesús? Esas motos siempre nos desconcentran. Pero esté conmigo, yo prometo hablar más duro. Pero ¿se acuerda antes de que Jesús niegue a Pedro? Jesús profetiza acerca de lo que va a pasar con Pedro. Y le dice, Satanás me ha pedido para sacudirte. ¿Sí? Y dice, pero yo estoy orando por ti. Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Y le dice, incluso sabiendo que me vas a negar, yo estoy orando por ti. Estoy rogando. La palabra que usa, se los había dicho antes, es clamor y lágrimas. O sea, Jesús está clamando y está rogando por Pedro, incluso cuando sabía que lo iba a negar. Nosotros nos relacionamos de esa forma con Dios, entendiendo que una y otra vez está rogando e intercediendo a favor de nosotros para no ser sacudidos, para que no caigamos, para que no nos tropecemos. Ahora nosotros nos relacionamos de esa misma forma con nuestros hermanos. Sabemos que van a tropezar, sabemos que van a caer. Estamos rogando una y otra vez por ellos. Y es muy interesante que pasa lo que Jesús había dicho con Pedro. Y Pedro se tropieza y es sacudido y lo niega. Y después de eso, el mismo que estaba rogando con clamor y con lágrimas por él, está en una bahía haciéndole pescado y restaurando su llamado. Preguntándole, Pedro, ¿realmente me amas? Nunca le dice, Pedro, ¿por qué me negaste? Nunca. Le hace una pregunta directa a su corazón, ¿me amas? Porque lo realmente importante en nuestra relación es si tú me amas a mí. Y le pregunta 3 veces. Muchos dicen que estaba haciendo alusión a las 3 veces que lo negó. Y le pregunta una vez más, Pedro, ¿me amas? Porque si tú me amas vamos a entrar en la relación correcta. Y creo que es una pregunta que Dios nos está haciendo.
¿Me aman? Porque si me aman, vamos a entrar en la relación correcta. Ahora sí, hablamos acerca de 7 pactos. Ahorita vamos a mostrar un cuadro un poco resumido acerca de los 7 pactos, pero quiero que usted pueda ver conmigo que hay 7 pactos. Dios se relaciona con las personas por medio de pactos. Nunca se relaciona en una relación libre. Nunca Dios entra en una relación con una persona en unión libre. Siempre entra por medio de pacto. Y el pacto es que las dos partes, hay 2 partes en una decisión. Las 2 partes asumen un compromiso y están dispuestos a dar su vida para que eso que pactaron encuentre su consumación y se cumpla. Ahora, Dios entra en pacto con Adán y le dice: voy a crear el jardín del Edén y tú tienes que cuidarlo. Entra en un pacto, en una relación con Adán. Y Adán decide menospreciar el pacto y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso trae una crisis, porque si alguno rompe el pacto, hay algo que se llama la disciplina del pacto. Entonces, si alguno de las 2 partes rompe el pacto, Dios va a traer disciplina del pacto, porque alguno de los 2 rompió el contrato. Es un contrato. Desobedecieron, rompieron su pacto y se convirtieron en esclavos del pecado, separados de Dios y condenados a la muerte. Después viene el pacto del Edén, ¿se acuerda? Donde Dios trae esperanza y les dice: ok, ustedes la embarraron, ustedes rompieron el pacto, menospreciaron mi pacto, yo me voy a hacer cargo. El evangelio. Y dice: del descendiente de esta mujer va a haber una simiente que va a revertir todo lo que ustedes hicieron y va a pisar la cabeza de Satanás. Ahora empieza a haber una esperanza, va a haber una simiente que va a revertir lo que Adán hizo. Por eso Pablo va a decir: hay uno mayor que Adán, o un segundo Adán, que revertió la muerte del primer Adán en el pacto adámico. Ahora está hablando acerca de la simiente. Hace un pacto con ellos en el Edén y les dice: ok, la embarraron, yo voy a revertir eso. Menosprecian su pacto y la maldad empieza a multiplicarse, y debido a la depravación de la humanidad, Dios dice: ok, menospreciaron una vez mi pacto, voy a traer juicio. Y dice: voy a destruir la tierra. Ahora es muy interesante que no destruye la tierra en un abrir y cerrar de ojos, sino que dice: voy a darle 100 años mientras Noé construye el arca. Y Hebreos dice que Noé proclamó el día del juicio. O sea, durante 100 años Noé estuvo predicando acerca de: va a venir un diluvio, arrepiéntanse. O sea, esos 100 años podríamos llamarlos 100 años de misericordia, donde Dios empieza a tener misericordia con su pueblo para que se arrepienta. Ahora, menosprecian en la predicación de Noé y Noé es salvado con su familia. Y hace un pacto con Noé y le dice: ok, va a haber un pacto entre nosotros dos, voy a traer paz, estabilidad y no voy a volver a traer juicio sobre la tierra. Dios una vez más empieza a ser generoso con Noé. Entonces ya estamos hablando de 3 pactos. Número 1, con Adán y Eva: multiplíquense y fructifiquen la tierra. Después de eso, un pacto en el Edén donde dice: ok, la embarraron, yo voy a revertir eso, voy a poner a un descendiente de la mujer que revierta todo lo que ustedes hicieron. Número 3, entra la rebeldía al planeta y hay depravación total. Ok, destruí la tierra, no lo voy a volver a hacer. Hace un pacto con Noé. Y después de eso, ¿qué hacen los descendientes de Noé? La torre de Babel. Voy a levantar una torre para llegar a ser como Dios bajo mi propio esfuerzo. Dios siempre ha querido que nosotros seamos a su imagen y semejanza. El problema es que el hombre quiere ser a la imagen y semejanza de Dios, lejos de Dios. Y les dice: ok, listo, no obedecieron.
y buscaron la gloria para sí mismos, lo que estábamos leyendo en Isaías 2, y después dice, lo que voy a hacer es, voy a confundir sus lenguas, voy a hacer que se expandan por toda la tierra y que la llenen. Y después escoge a un hombre que estaba adorando ídolos y le dice, de ti voy a hacer una gran nación. Y le promete 3 cosas. Le promete una nación, le promete un pueblo y le promete una bendición. Hace un pacto con Abraham. Otra vez, ustedes no pudieron sostener el pacto, ok, yo voy a hacer un pacto con ustedes. Y rompe animales por la mitad. Y les dice, voy a poner animales a un lado y voy a poner animales al otro y voy a pasar en medio. Lo que significa eso es, cualquiera que no cumpla el pacto, le tiene que pasar lo que le pasó al animal. Creo que nosotros estaríamos en desventaja, ¿no? Y por eso Dios pone en un sueño a Abraham y pasa el hijo y el padre por medio del pacto, diciendo, ustedes no fueron capaces de cumplirlo, yo lo voy a cumplir. Ahora es una imagen del Nuevo Testamento. Jesús fue aquel que por nuestros pecados fue partido como un animal. ¿Usted se da cuenta del corazón de Dios por medio de los pactos? Por medio de la historia con Israel. Después de eso, Dios le profetiza a Abraham que van a ser esclavos por 400 años. Se van 400 años a Egipto. Y durante esos 400 años pasa algo. Ellos se empiezan a quejar. Empieza a haber dolor en sus corazones porque los están explotando y los tienen en esclavitud. Y dice que en ese momento, en Éxodo 3, dice que subió el clamor de los israelitas al corazón de Dios. Y dice, y se compadeció de ellos porque los escuchó. Es muy interesante el Salmo 116:1, porque uno de los salmistas es uno de los pocos versículos que dice, te amo Dios. Salmo 116:1. Y dice, te amo Dios porque me escuchas. Dios, el salmista no está diciendo, te amo Dios porque me prosperas. No está diciendo, te amo Dios porque eres muy grande y sublime. Le está diciendo, te amo Dios porque me escuchas. Siempre que un pueblo se levanta con clamor, siempre la Biblia dice, y Dios escuchó su clamor. En ese momento, en Éxodo 3, dice que estaban clamando y llegó eso a los oídos de Dios y se compadeció de ellos. En ese momento levanta a Moisés, se presenta a sí mismo con Moisés y le dice, ok, voy a liberarlos y vas a hacer esto. Van a ser 10 plagas. Y Moisés le dice, no, pero es que yo no puedo hablar. Y Dios le dice, no importa, yo voy a hablar por medio de ti. Y le dice, no, pero envía a alguien. Y le dice, ok, voy a darte a Aarón para que hable por ti. Y entonces se va con Aarón y Moisés y empiezan a desatar plagas sobre el pueblo de Egipto. Y después de eso los israelitas salen de la esclavitud. O sea, Dios está tan dispuesto en escuchar nuestro clamor como en desatarnos de nuestra esclavitud. Solo que muchas veces nosotros queremos seguir en esa esclavitud como el pueblo de Egipto. ¿Por qué no nos llevas otra vez a Egipto si estábamos mejor allá? Dios escucha su clamor, su dolor, se compadece, manda 10 plagas para liberarlos. Y la respuesta del pueblo de Israel es, ¿por qué no nos llevas de nuevo a Egipto? Dios nos libera de la depresión, de la ansiedad, de la murmuración, del egoísmo, del orgullo. Y así como dice el autor de Proverbios, nosotros nos volvemos a nuestro propio vómito. Usted puede imaginar, eso pasa con los niños huérfanos. Los llevan a una casa, les dicen, esto es de ustedes. Pero como el niño nunca entra en una transición de entender el amor del padre hacia el hijo, tiene que estar robando. Y tienen que guardarse todo lo que tienen, porque en cualquier momento van a volver a ser
huérfanos. Entonces tienen que acumular, porque no pueden entender que su padre provee para ellos. Eso hace un huérfano, porque no saben en qué momento los van a sacar de la casa. Eso mismo estaba haciendo el pueblo de Israel en el desierto. Dios les dice, les voy a proveer todos los días. Todos los días. Y ellos ven la oportunidad y empiezan a acumular codornices, porque quién sabe si Dios va a proveer para mí mañana. Después salen con oro de Egipto y lo primero que hacen con el oro es hacer un ídolo que le ponen el nombre de Dios y empiezan a decir, este es Yahweh que nos liberó de Egipto. Mire la condición de nuestro corazón. Y después de eso Dios hace una boda y dice, ok, casémonos. Empieza a demostrar una vez más su deseo. Piense en una mujer que le es infiel a su esposo, que reniega de él, que no confía en él, y él le dice, no importa, casémonos. Se casan y unas noches después, durante la luna de miel, ella le es infiel. Y después de eso, el esposo dice, no importa. Y se revela a sí mismo y muestra su corazón. Y dice, yo soy paciente. Empieza a hablar acerca de sí mismo a la esposa que es infiel. Y le dice, yo soy paciente. Yo soy misericordioso. Yo soy abundante en bondad. Es la misma escena de Dios en el Éxodo. Se revela una vez más como un Dios paciente, como un Dios bondadoso. Ok, fallaron. Yo levanto una cruz con una serpiente. Se intoxicaron ante sus propios ídolos y su propio pecado. Yo me hago cargo. Creo que es una característica que muy pocos seres humanos tenemos, hacernos responsables. Dios se hace responsable incluso del pecado que no es de Él. Y dice, ok, yo tomo el lugar. Y es toda la historia de la Biblia, viendo un pueblo que se revela al amor de Dios y Dios dice, ok, yo me hago responsable. Seguimos así y entre David y Moisés, Dios levanta a algunos profetas. Ya vamos a seguir hablando acerca de esto. Pero Israel cae en una crisis de anarquía. Dios los lleva a la tierra prometida. Los israelitas se olvidan de Dios porque amaban más la tierra prometida que a Dios. Rechazaron el gobierno de Dios. Dios quiere ser el rey sobre Israel. Y dicen, nosotros queremos un rey como las otras naciones. Pero ¿por qué los que no creen en ti la están pasando tan bien? Y nosotros tan aburridos en la iglesia. Nosotros queremos ser como ellos. Queremos tener lo que ellos tienen. Y Dios en primera de Samuel, si no estoy mal, en el capítulo 8 le dice, Samuel, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Solo vea el corazón de Dios por medio de toda la historia de Israel. ¿Usted alguna vez ha sufrido tanto rechazo como el que ha sufrido Dios? Y Él sigue siendo paciente, misericordioso. Y dice, ok, ellos quieren un rey, vamos a darle un rey. Saúl desea exaltarse a sí mismo y Dios dice, yo no estoy en pacto con cualquiera que quiera robar mi gloria. Y dice, voy a levantar a un hombre conforme a mi corazón. Y entonces hace un pacto con David, segunda de Samuel 7. Y le dice, de ti
va a salir un rey que va a reinar por siempre. Por siempre. Le dice, va a haber un descendiente. Dios mismo le está diciendo, yo voy a ser hijo tuyo y voy a reinar por toda la eternidad. Piense en la humildad de un Dios que se presenta a un hombre y le dice, yo amo tanto a la humanidad. Yo amo tanto a la humanidad que quiero ser tu hijo. Y quiero reinar por toda la eternidad con ustedes. Solo piense un momento. Hace un pacto con David y le promete una descendencia que reinará sobre el trono de Israel. Y vuelve otra crisis. Después de un pacto, Israel se vuelve a rebelar. Y ya les había dicho Dios, si ustedes se rebelan, si ustedes levantan ídolos, yo los voy a esparcir por todas las naciones. Ahora eso es lo que pasa, viene un exilio. Después de la muerte de David, sus descendientes y la nación de Israel se apartaron del Señor y de su ley. Comenzaron a adorar otros dioses, a profanar la tierra que el Señor les había dado. Por esta razón, Dios dejó que sus enemigos se impusieran sobre ellos y los llevaran al exilio para someterlos. Ahora pasa toda esta crisis y empieza a haber una esperanza en medio de los profetas. Jeremías y Ezequiel empiezan a hablar y empiezan a decir, ok, va a haber una solución. Y dicen, por cuanto este pueblo es un pueblo de dura cerviz, tengo que hacer algo yo al respecto. Y dice, tengo que transformar su corazón. ¿Se acuerdan acerca de esos versículos? Voy a transformar su corazón en un corazón de piedra, que era un corazón de piedra, lo voy a transformar en un corazón de carne. Y empieza a hablar acerca del Espíritu Santo. Y empieza a decir, yo voy a poner mi espíritu dentro de ustedes, para que su corazón de piedra se cambie en un corazón de carne. Y empieza a decir, ya nadie le va a tener que enseñar a nadie acerca de la ley de Dios, porque van a tener la ley en su corazón. ¿Para qué estaban hablando acerca de esto los profetas? Estaban hablando acerca de un pueblo que iba a ser fiel, iba a poder corresponder al pacto de Dios. Ahora es muy interesante, porque Dios es el mismo que se hace cargo del pacto. Y dice, por cuanto ustedes no pudieron, me voy a encarnar. Me voy a hacer hijo de David e hijo de Abraham. Por eso Mateo empieza así. Si nosotros no entendemos la narrativa del Antiguo Testamento, ¿cómo vamos a entender el Nuevo Testamento? Si empieza diciendo, este es hijo de Abraham y este es hijo de David. ¿Por qué? Por los pactos que había hecho con ellos. Una simiente, ¿se acuerdan? Vayamos otra vez. No coman acerca de esto, estoy terminando. No coman del fruto del bien y del mal. Comen. Ok, hay una consecuencia. Entra la muerte y la depravación. Ok, yo me voy a hacer cargo. Génesis 3:15. Una simiente de la mujer va a revertir todo lo que ustedes hicieron. Ok, otra crisis. Otra vez depravación total. Ok, voy a levantar a un hombre, Noé. Juicio. Después de eso dice, no voy a destruir la tierra. Empiece a atar cosas conmigo. No voy a destruir la tierra. Y después de eso, otra crisis. La torre de Babel. Ok, vamos a levantar una torre que va a llegar al cielo y va a ser como Dios. Y después de eso dice, ok, voy a llamar a un pagano a ser una nación en un lugar geográfico y a esa persona la voy a usar como una bendición. Su simiente, usa la misma palabra que en Génesis 3:15, va a ser una bendición a todas las naciones. Por eso en Gálatas 4 Pablo va a decir, Jesucristo es la simiente de Abraham. Piense en la esperanza de un judío en decir, ok, la embarramos, ok, hay un pacto. Después nos da una esperanza, la volvimos a embarrar. Después de eso, destruye la tierra, tiene misericordia de una familia, nos multiplica,
la volvemos a embarrar. Después de eso viene la misma simiente de Génesis 3:15 en Génesis 12 y la vuelven a embarrar. Después de eso 400 años de esclavitud, los lleva a la tierra prometida, todo se ve hermoso y la vuelven a embarrar. Y después de eso dice, ok, voy a poner un rey que reine sobre ustedes con justicia, conforme a mi propio corazón, y va a reinar por siempre. Y después de eso los profetas empiezan a hablar, ok, voy a cambiar su corazón que no puede obedecer a Dios por un corazón que ama a Dios. Ahora después Jesús se les presenta a los discípulos y por eso les dice, síganme. Y ellos dejan todo y lo siguen. Porque entendían la esperanza mesiánica de un hombre de Génesis 3:15, de Génesis 12, un hijo de David, una simiente que iba a ser una bendición para todas las naciones. Él es el que va a revertir la dureza de nuestro propio corazón para que por fin podamos amar a Dios. Y ahora Jesús después les dice, esperen. Va a venir uno después de mí. Uno después de mí. Y empieza a hablar acerca del Espíritu Santo. Y los va a guiar a toda verdad. Y los va a consolar. Ahora esa espera es incómoda. Porque si Jesús se le presentó a 500 después de ser resucitado, solo habían 120 en el aposento alto? Si tenían que esperar 10 días. La espera es difícil. Ahora piense conmigo. Si Jesús estaba diciendo que Él era el cumplimiento de todas las profecías, todos los profetas hablaron acerca de Él, ¿por qué fue tan fácil para un puñado de 12 hombres dejar todo y seguirlo? Este va a ser el que va a revertir el pecado. Este va a ser la bendición para todas las naciones. Este va a ser aquel que no va a destruir la tierra, sino que va a entrar en pacto con nosotros. Este es el esposo de Éxodo 19. Este es el rey que había sido prometido a David. ¿Cuánta expectativa había en esos hombres para que su decisión fuera tan certera? Dejaron todo y lo siguieron. Si nosotros no tenemos una visión correcta de quién es Jesús y de la narrativa de Dios por medio de todo el Antiguo Testamento, creo que no podemos tener una respuesta tan radical como la de los apóstoles. Solo piense un momento. Jesús no ha venido y alguien le dice que va a venir este hombre del que estamos hablando. ¿Se va a acabar el pecado? ¿Se va a restaurar la tierra? ¿Va a ser una bendición a todas las naciones? Y cuando habla de naciones habla de grupos étnicos, o sea, no naciones como las que conocemos hoy en día. O sea, cada etnia y cada grupo étnico va a ser bendecido por una persona. Y ahora va a ser un rey y su reino nunca va a tener fin. Y va a transformar nuestro corazón y nuestra propia dureza. Y le está haciendo una invitación. ¿Me seguirías? Eso fue lo que se perdió el joven rico. Ahora déjeme mostrarle un cuadro que hice para ustedes. Pero cada pacto revela un deseo y una faceta del carácter de Dios. Mire el pacto con Adán. Habla acerca de comunión y dice: yo quiero habitar con ustedes en un jardín.
O sea, Dios se revela como que en su carácter es alguien íntimo, desea relacionarse con nosotros. En el Edén les da una esperanza y se revela como un Salvador. Con Noé les muestra juicio y les muestra que es juez y que es celoso. No está dispuesto a negociar el pecado en medio de su pueblo. Con Abraham muestra el deseo de un pueblo y una amistad. Él trata a Abraham y a Moisés como amigos. La próxima. Después con Moisés y muestra el deseo de libertad y de habitar en medio de su pueblo. En Génesis 25 dice, voy a hacer un tabernáculo y voy a habitar en medio de ustedes. Y se muestra como un Dios libertador, paciente y cercano. Con David muestra el deseo de reinar sobre la tierra y muestra su carácter de compromiso. Es un Dios comprometido, pero es un Dios que es rey. Y en el nuevo pacto muestra su deseo de habitar entre nosotros, en nosotros, y consumar todos los pactos. Se muestra como un siervo, se muestra como alguien humilde, se muestra como un esposo y se muestra como un hijo de hombre. Ese hijo de hombre tiene una connotación de reinado sobre todas las naciones. Y quiero que usted pueda pensar, viendo la historia de Dios, ¿cuál es mi respuesta ante una pregunta de un hombre que me está preguntando, ¿me seguirías? No si crees en mí. Mateo 7. Los demonios creen y tiemblan. Muchas veces incluso nosotros ni temblamos ante la presencia de Dios. Y ellos creen y tiemblan, pero ellos no lo siguen. Y Jesús está haciendo una pregunta. ¿Me seguirías? Estoy mostrando mi historia. ¿Me sigues? Los invito a que cierren sus ojos y que puedan pensar en quién es Dios para ustedes. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa un sígueme de parte de Dios? Padre, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias porque tú nos muestras tu carácter y podemos estar completamente seguros de que tú eres fiel, de que estás comprometido con tu propia historia, de que eres misericordioso, paciente, consuelas, das esperanza, das libertad, rompes la opresión de imperios sobre nosotros. Y yo te pido, Dios, que podamos entender la trascendencia de tus palabras cuando nos invitas a ser parte de tu historia. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor y te doy gracias porque tú siempre muestras misericordia y eres paciente con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.